¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni, experto en movilidad. I'm Lazaro Amaro. I'm a jiu-jitsu instructor. El año pasado fuimos desde Miami hasta Sturgis, el rally de motocicletas ahí en South Dakota. Yo ya había tenido oportunidad de ir años atrás, pero había volado, así que una de las cosas que quería hacer era montar desde Miami hasta allá, y lo hicimos. Nos tomó 8 días, casi 3.000 millas, un poquito más de 4.500 kilómetros. Salimos de Florida, desde Miami, hacia el norte, tratando de parar por los lugares más reconocidos. Almorzamos en Daytona, pues seguimos hasta ese momento todo tranquilo. Encuentras conductores de todo tipo, sobre todo en Florida, porque mucho turismo. Una ruta plana, pero hay que estar siempre atento. Y llegando a Atlanta fue donde el rim se dobló. Lo di por el mismo medio del hueco que había en el highway. Y un highway bueno, no pensaría uno que hubiera eso ahí. Al día siguiente nos dedicamos a tratar de buscar una solución a ese problema. Tratamos de todo, ¿no? Paramos en unos cuantos auto parts a ver si lo podíamos arreglar nosotros, que era el domingo y no había nada abierto. Estaba todo cerrado. Pero paramos como un trailer pequeño que decía motorcycles y decía abierto. Y entonces ahí es donde paramos y la señora tenía 3 números. Y los primeros 2 no funcionó, pero el tercero estaba abierto. El mecánico estaba en su taller en ese momento haciendo inventario. Fuimos para allá, nos recibió con una súper buena actitud. Eso fue en camino hacia Tennessee, ¿no? Sí. O sea, una parte muy sur de los Estados Unidos, que supuestamente no son muy hospitalarios, pero nosotros vivimos todo lo contrario. El mismo mecánico que detuvo lo que estaba haciendo para poder resolvernos el problema. Y ahí estuvimos un buen rato. Lo resolvió. Era necesario porque cada vez que doblaba, el aro soltaba aire. Claro. Era imposible ir hasta Sturgis. En ese momento era como si el trip ya no iba a funcionar. Gracias a Dios que el Señor lo resolvió. El aro no quedó muy bonito, pero, pero sí lo resolvió. Ese domingo fue de hecho memorable, ¿no? Porque todo lo malo que podría pasar pasó. No solo nos pasó eso, pero sino también que perdimos una GoPro. Tuvimos que detenernos a buscarla. El plan original era llegar hasta Tail of the Dragon, una ruta súper conocida y queríamos hacerla. Lamentablemente no nos dio. Además, nuestro navegador no funcionó bien en algún momento. Tomamos una curva que no debíamos, alejamos. Así que no fuimos a Tail of the Dragon. Hicimos otra ruta que es tan conocida, el Highway, Skyway de Tennessee. Y es otra ruta que quería hacer, ¿no? Íbamos a hacer el Tail of the Dragon. Pensábamos que empezaba Tail of the Dragon, terminaba y empezaba el otro, y no era así, era uno es una y una es la otra. Sí. Y pasamos un buen tiempo de todas maneras. Sí, no, y la ruta lindísima, fuimos a comer, a cenar, hasta que cayó la noche y de ahí continuamos hasta Nashville, ¿no? Hasta Nashville. Una de las cosas que más me gusta es manejar de noche. En esa etapa manejamos de noche un buen tramo. Y también había fog. Manejar de noche no es lo que me gusta más a mí. Pero sí es diferente. Nashville cuando entra es bien alumbrado. Tiene mucha música y muchos clubs y muchas cosas. O cuando tú llegas es like, wow, claro. Porque estás acostumbrado a estar en el highway que es bien oscuro, ¿no? Después de eso continuamos una etapa de mucha lluvia. Ahí hay que andar con cuidado, llevar el gear adecuado para mantenerte seco. Si no fuera por el gear, yo creo que hubiera sido muy... Y las motos también, las motos están preparadas para cogerla en camino y ir. No solo el diseño, ¿no? Porque tenía todo todos los fairings, todo eso te ayuda. Puedes cerrar los vents abajo de las piernas, no te entra agua. Y el screen también bota todo el agua por encima. Y la tecnología, porque tenía los modos de manejo también, el modo rain, o sea que te puedes acelerar un poco más tranquilo. Brake con más confianza. Creo que era la moto perfecta para lo que hicimos. Yeah. Pasamos por Missouri, donde el hermano de Laz vive. Yo no lo había visto a él en más de 20 y pico años, 30 años. Como adultos nunca los había conocido. Eso fue algo bien bonito poder pasar un tiempo con él y conocer a su familia y eso. Después de eso continuamos una parada para mí importante, que fue para visitar a la pareja que me alojaron un par de meses en Kansas. La primera vez que vine a los Estados Unidos en 1990. Nos detuvimos a cenar con ellos, estaban muy alegres por supuesto, y salimos en la portada del diario de ese pueblito muy pequeño. Es importante, memoria, sobre todo habiéndolo hecho en moto, ¿no? Porque uno puede parar en carro, pero es diferente. Esto lo ha hecho extra especial. Y después de eso continuamos hacia Nebraska, paramos en un pueblo donde fue el último ataque de los indios a los pioneros. Seguro que hay fantasmas en ese lugar. Era el único lugar donde comer, que estaban abiertos, pero ya iban a cerrar y se mantuvieron abiertos, los comimos pizza. Sí, la gente es muy amable. Muy amable y muy hospitalaria. Sí. Y de ahí continuamos hacia el norte, en Nebraska, y fuimos a un parque nacional. Last Oregon Trail, a mí lo que más me impresionó fue los túneles. Sí.
por las piedras. Eso para mí fue para cruzar por las piedras. Siendo de Miami uno nunca ve nada así. Pero eso fue espectacular para mí. Y para ver después cuando llegamos arriba, I was like, wow. Sí, de hecho viajar es una cosa que todo el mundo debería hacer, ¿no? Sí, hay cosas que vimos, por lo menos que yo nunca había visto. La diversidad en este país es alucinante, hay de todo. Después de eso continuamos hacia el norte y hacia South Dakota. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Porque con un evento tan grande como Sturgis Rally, había motos por todas partes, de todo tipo. Llegamos el último día, así que y ya no había supuestamente tanta gente, pero igual estaba repleto, ya. Y pudimos explorar un poquito y vivir la experiencia de South Dakota. Estamos celebrando ahorita los 50 años de MSF, Motorcycle Safety Foundation. Felicidades. Es una institución que cambió mi vida, no solo lo personal, pero profesional. Con mi hijo he tomado el curso Dirt Riding School hace algunos años atrás y la verdad que fue espectacular. No solo recibiendo nuevas habilidades, sino también pasando tiempo con mi hijo, que creo que fue súper chévere. Y además, hace ya casi 20 años, tomé el curso básico con el que conseguí la autorización en la licencia para poder conducir motocicletas aquí en los Estados Unidos. Y no solo eso, pero conseguir las habilidades básicas para poder manejar de manera segura. Pero eso fueron casi 20 años atrás. Tú lo tomaste recientemente. Aprendí mucho, creo que fue un buen refresher. Muchos años que no había montado motocicletas. Para mí fue importante para estar up to date en todas las reglas. Y todo lo que te enseñan también sobre evitar accidentes y todo eso, como iban a oír tanto, ¿no? Y si estás interesado en conseguir esta licencia, les dejo el link aquí abajo. Así que MSF, felicidades, feliz aniversario, que sean muchos más. Nos vemos pronto. No se mueran. Quiero agradecerles a todos ustedes. Si no fuera por su apoyo, esto no lo hubiéramos podido hacer.